No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues una semana más, aquí, presto y dispuesto. En este caso, con nuestra bolita de ver el futuro o el pasado. Sí, porque vamos a hablar de un profeta del siglo XX que generó una filosofía, religión. Vamos a verlo ahora un poco con detenimiento, que ya dedicamos un cronovisor hace un montón de años aquí con Javier Sierra. Pero que queríamos volver a tratar, ¿no? Porque a mí me parece un personaje absolutamente fascinante, ¿no? Que es la figura de Edgar Cayce, o Edgar Cayce. En Inglaterra dirían Edgar Cayce, en Estados Unidos ya sabéis que ponen siempre el sonido a la E final. Edgar Cayce. Sucede algo parecido con la marca deportiva Nike. Nosotros decimos todos Nike en Europa, pero en Estados Unidos es Nike. El programa de visualizar a través de internet Skype es Skype. También, bueno, pues nosotros vamos a utilizar ese nombre original de Estados Unidos, Edgar Cayce, un profeta, como digo, polémico, y muy llamativo, ¿no? Desde el punto de vista cultural y antropológico, me atrevería a decir, Jesús. Totalmente, totalmente. A día de hoy se le sigue citando, se le sigue consultando, porque hay una fundación Edgar Cayce, donde están todas sus lecturas, miles de lecturas que hizo de todo tipo de cosas, ¿no? No solo de sanación, sino también de nuestro pasado, de nuestro futuro. Cada vez que empieza un año nuevo, se acude a Nostradamus, se acude a Ser Malaquías y se acude a Edgar Cayce para ver qué nos depara. Normalmente casi siempre desgracias. Luego te comentaré algunas de esas predicciones que ha hecho para el futuro. Pero sí, estamos hablando de, pues, por lo que muchos consideran que es el padre de la medicina holística y también de la sanación espiritual. Y luego comentaremos cuál era su método. De hecho, sí es bueno indicar que a él le denominaban el profeta durmiente, porque él no tenía una bola, una bola de cristal mágica, ni utilizaba un tarot o unas cartas. Él sencillamente se ponía a dormir y a través de ese sueño, una serie de entidades que canalizaban a través de su cuerpo, pues decía el pronóstico o el mensaje que se le requería. Y esto lo hizo durante muchísimas décadas hasta que él muere en 1945. Y estamos hablando de un personaje que, ya te digo, que no era una persona especialmente letrada, una persona especialmente intelectual, pero sí que empezaba a hablar de temas que él desconocía, que luego cuando él despertaba en esta especie de trance o de sueño, no recordaba absolutamente nada, pero que hablaba no solo de tratamientos terapéuticos para curar muchísimas enfermedades, sino que también hablaba de la reencarnación, de la inmortalidad, de la Atlántida, de Egipto. En fin, de hecho, en el anterior cronovisor que hizo nuestro querido Javier Sierra, se centró más, ¿no?, en estas predicciones de la Atlántida, de Egipto, de, bueno, pues cuando él incluso a veces se atrevía a dar fechas. Eso fue un poco el error, porque cuando das una fecha normalmente te vas a equivocar, porque hay distintas líneas de tiempo que no tiene por qué coincidir con la visión que tú tienes, pero sí que ha acertado fundamentalmente en muchos hechos que se han comprobado, que luego sucedieron, y otros que están todavía por determinar, lo cual eso sí que nos pone un poco los pelos como escarpias, porque los hechos que él vaticinaba para el futuro te puedes imaginar que no eran demasiado halagüeños. Pero en fin, Edgar Cayce, en trance, fue capaz de hablar de lo divino y de lo humano, y por eso a día de hoy se le sigue citando prácticamente en todos los medios, tanto arqueológicos como de sanación espiritual. Fíjate, él nació en 1877 en Hopkinsville. Los que nos gusta, ¿no?, la historia de la ufología, es el lugar en donde también ya en el siglo XX se dio uno de los casos, ¿no?, más sonados, ¿no?, de esos duendecillos con orejas gigantes, ¿no?, que venían de una luz, un caso muy llamativo. Hablar de Hopkinsville es hablar de esos marcianitos pequeños, ¿no?, con las orejas enormes. Sí, algunos decían que eran búhos norteamericanos, en fin, que bueno, esta familia de Hopkinsville en 1955, pues que no vio a marcianitos, sino que vio a búhos. En fin, es un caso espectacular y
de los más famosos dentro del mundo de la ufología, y no por casualidad se produce en el pueblo natal de Edgar Cayce. Sí, además, volviendo a Javier Sierra, él hizo una recreación muy buena en su serie de televisión de Movistar, Otros Mundos, precisamente dedicado al caso de Hopkinsville. Bueno, pero no nos vamos por las ramas. Jesús Callejo, crononauta, vamos a ahondar de nuevo en la vida de Edgar Cayce. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? La fecha es el 11 de noviembre de 1928. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, aunque estamos casi 100 años atrás en el tiempo, el edificio donde estamos y el ambiente que hay parece un hospital, ¿no? Es un hospital, es un hospital. Fíjate que ya estamos en una fecha bastante tardía dentro de la biografía de Edgar Cayce, pero ya era necesario para él y para sus seguidores crear un hospital. En 1925 se había ido a Virginia Beach, al estado de Virginia, se había mudado allí porque una de esas entidades que él canalizaba, pues le dijo que tenía que abrir allí un hospital. Un hospital para eso, para curar a muchísima gente que estaba necesitada, mucha gente enferma. Y le había asegurado esa entidad que las arenas de ese lugar tenían propiedades curativas. Entonces, bueno, pues él, como hacía caso a esas voces, allí que fue y creó este hospital. Evidentemente él no tenía el dinero suficiente porque él sabía que tenía un don espiritual y, como todos los grandes psíquicos, él no podía cobrar por ese don espiritual. Necesitaba ayuda financiera. En este caso, la ayuda financiera viene de Morton Blumenthal, que era un corredor de bolsa de Nueva York. Y entonces, con ese dinero y con esos terrenos, abren este día, es el de la inauguración del The Cayce Hospital, ¿no? Este 11 de noviembre de 1928. ¿Qué es lo que hace ahí? A ver, él sigue haciendo la misma, en fin, el mismo protocolo. Cuando alguien va a acudir a alguna consulta, él entra en trance, se tumba, se abrocha un poco la corbata, los zapatos, en fin, se pone cómodo y entra en trance, y a partir de ahí empieza a hacer sus diagnósticos mediante esta clarividencia de la enfermedad. O sea, sabe perfectamente la enfermedad que tiene ese paciente y el diagnóstico. Pero ojo, él no cura. Él está en connivencia con el doctor Wesley, que es el que aplica luego sus tratamientos convencionales. Pero él da la receta, él dice lo que hay que hacer, los masajes, las cataplasmas, los ingredientes naturales, muchos de ellos con hierbas terapéuticas, que hay que aplicar. Incluso dice el cambio de hábitos alimenticios que tiene que tener ese paciente, y a veces también la intervención quirúrgica. Bueno, pues todo esto es lo que hace en este hospital. Y un hospital que te puedes imaginar con muchísima afluencia de gente. Él no cobra absolutamente nada, eso es importante decirlo. Edgar Cayce no cobra absolutamente nada porque él tenía otro tipo de profesión. Él empezó siendo librero, fue agente de seguros y luego fue fotógrafo. Él tuvo una tienda de fotografía. Él ganaba dinero por esa vía, no por las lecturas psíquicas que él hacía. Eso es importante recordarlo, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí este hospital empezó a funcionar muy bien, porque al prescribir este tipo de tratamientos y la gente curarse, pues fenomenal, porque luego se hacían donaciones y es lo que permitía que cobraran el sueldo pues los distintos enfermeros que había allí, y también evidentemente pues las comidas que se daban a los pacientes que estaban ingresados. Pero él no cobraba absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Que fíjate, estamos hablando del año 1928. ¿Qué pasa al año siguiente en Estados Unidos? El crack del 29. El crack, claro. Pero es que él lo prescribe, él lo anuncia y él sabe que va a ocurrir algo desastroso en la bolsa de valores. Y efectivamente ocurrió. ¿Qué pasa? Que él dice que colapsaría, colapsó, una vez más se adelantó a los acontecimientos futuros. Pero, claro, Morton Blumenthal, que era el corredor de bolsa, en fin, el mecenas que había financiado todo el hospital, también se arruina y el hospital al final tuvo que cerrar en febrero de 1931. Pero entonces es cuando él crea la Asociación para la Investigación y el Desarrollo Espiritual, una asociación que luego se convierte en esta fundación de Edgar Cayce. Bueno, lo digo un poco porque es importante tenerlo en cuenta, esa labor filantrópica que él hizo, siempre
muy dedicada a los demás, intentando utilizar su don y con una característica muy llamativa. En el anterior cronovisor que hizo hace 8 años, Javier Sierra, él hablaba de que tuvo algún episodio donde se quedó mudo, ¿no? Y bueno, pues a través de un hipnotizador local, pues consiguió volver al habla. Es que él se quedaba mudo cada vez que utilizaba este tipo de poderes para lucrarse. Muchas veces no de forma directa, pero bueno, a través de forma indirecta había gente que acudía a él, ¿sabes?, para que buscara un tesoro, para que buscara, por ejemplo, un yacimiento petrolífero, cosas similares. Y eso es lo que le producía una fonía y no recuperaba el habla hasta que volvía otra vez a hacer las lecturas totalmente desinteresadas y totalmente altruistas. Y te cuento una anécdota. En 1919 él viaja a Texas, donde hizo lecturas en busca del petróleo, porque, en fin, se había construido un pozo y querían, ¿no?, financiarlo y querían saber si realmente había petróleo ahí. Al final no se extrajo nada, pero en esas lecturas sirvió un poco como castigo por esa habilidad para buscar algo que, en fin, le estaba lucrando a él y indirectamente a los demás, y también tuvo un tiempo en que se quedó mudo. Es decir, es como que algo había ahí que todo lo tenía que dedicar para el bien común y nunca para un bien personal. Antes comentábamos, ¿no?, ese programa de Ser Historia de hace 8 años, el número 418 de Ser Historia. Los que quieran volver a escucharlo lo pueden buscar a través de los podcasts iba a decir de la cadena Ser, ahí tengo que reconocer que es más complicado. Entren mejor en nachoares.com, ahí están todos indexados perfectamente y buscan Edgar Cayce y ahí aparecerá el programa 418 de la página de iVoox. Y esto es lo que contaba un poco Javier Sierra sobre esos inicios, ¿no?, y cómo comenzaba, ¿no?, el bueno de Edgar Cayce a realizar este tipo de trabajos. En una cabaña, en una casa donde nacerán 7 hijos, nace en esta fecha, el 18 de marzo de 1877, un niño llamado Edgar Cayce. Un niño que desde el principio tuvo una personalidad muy particular. De repente un día jugando al béisbol le dieron con una pelota en la cabeza y lo dieron por muerto. Y la infancia y la adolescencia de este muchacho transcurrió lo más lejos que te puedas imaginar de la cultura, de las pirámides, de los misterios de las antiguas civilizaciones, de la historia. De hecho, cuando tenía 20 años, perdió la voz, tuvo una laringitis severa que le dejó mudo durante unos días. Y como no había médicos en esa zona tan remota, acabó en manos de un curandero que lo sometió a una regresión hipnótica. Y en esa hipnosis, de repente él encontró el método de autodiagnosticarse y curarse la enfermedad. Lo hizo, recuperó la voz y de repente, a partir de ese momento, todo el pueblo, todo Hopkinsville, empezó a desfilar por la casa de los Cayce para que aquel niño se medio durmiera en el sofá de la familia y diagnosticara las enfermedades de todo el pueblo y su respectiva curación. Se hizo famosísimo con aquellos procedimientos. Lo que no podía nadie imaginarse en aquel final de siglo, inicios del siglo XX, es que ese adolescente empezaría a tener también visiones sobre las vidas pasadas de sus vecinos, sobre las vidas pasadas del presidente de los Estados Unidos, de cualquiera sobre el que él se concentrara, y empezara también a recibir fragmentos de información sobre acontecimientos remotos del pasado. Jesús Callejo, crononauta. Escuchábamos ahora a Javier Sierra hablando de esos trances, ¿no?, en forma de ensoñación, de sueños, de ese hablar, ¿no?, en un estado ahí un poco cataléptico, pues proponiendo ideas, haciendo avances de conocimiento, profetizando cosas. A mí lo que me llama la atención de todos estos videntes, y luego hablaremos un poco, ¿no?, sobre la honestidad o no de Edgar Cayce, que siempre se centran sobre todo en cosas negativas, ¿no?, en cosas malas. Digo, joder, ¿por qué no anuncian cosas buenas, ¿no? ¿Por qué no anuncian que España va a ganar la Eurocopa y cosas así, ¿no? Porque no se mojan en cosas así un poco más mundanas, ¿no?
Bueno, en el caso de Edgar Cayce, la mayor parte, la mayor faceta es la sanación, ¿eh? Eso hay que reconocerlo. La mayoría de las lecturas, de las 14.000 lecturas o Bueno, predicciones... hay que matizar lo que psíquicas, decías antes. Él no curaba. Él señalaba la enfermedad que tenía el otro y la medicina tradicional, la medicina normal era la que curaba. Aquí no estamos hablando de un santón que hace una imposición de manos y no estamos hablando nada de eso. Imagino que viendo un poco el historial de los diagnósticos, los médicos a partir de esa base empezarían a perfilar tal cual y llegarían a una conclusión pues certera, ¿no? Pero él no curaba directamente, ¿no? No, eso hay que tenerlo en cuenta, por eso estoy precisando que él no curaba directamente y no cobraba tampoco, ¿vale? Todos los ingresos iban destinados cuando él tuvo este hospital, precisamente para la manutención del hospital, ¿no? Para sueldos, para las comidas y para demás menesteres. Entonces, claro, la mayoría, ya digo, de esas 14.000 lecturas psíquicas iban destinadas un poco a esto, ¿no? A la sanación y sobre todo a ayudar a la humanidad, porque él consideraba que era su auténtica misión en la vida, su propósito de vida. Lo interesante es que, claro, como tenía este don, al entrar en trance, incluso hablaba idiomas extranjeros que él desconocía, pero además de la faceta sanadora, que supone más de 20.000 curaciones, se le atribuyen 20.000 curaciones, ni más ni menos. De hecho, estuvo un par de veces ingresado en la cárcel, precisamente porque le acusaron de injerencia en la medicina. Ya sabes que siempre había muchas envidias en este tipo de cosas y claro, los médicos entonces cobraban unas buenas cantidades, igual que ahora en Estados Unidos, pero por entonces que este hombre curara prácticamente gratis, pues como que no gustó, ¿no? Entonces un par de veces entró en la cárcel, lo cual incrementó más su fama, ¿no? Bueno, pues esto es muy significativo porque luego él hizo otro tipo de premoniciones, claro, cuando tú tienes un don que utilizaba la gente, no solo para ver si había tesoros o había petróleo en determinados lugares, sino que decían, oye, pues cuéntanos un poco la vida pasada de la humanidad y la vida futura de la humanidad. Y entonces, por eso, en muchas de estas lecturas psíquicas, él se moja, entre comillas, y habla pues de la Atlántida, habla de civilizaciones antiguas, habla de los Mound Builders, en fin, de esos túmulos funerarios de los antiguos indígenas en Norteamérica. Incluso pues daba fechas, ahí es donde se equivocaba, ¿no? Porque dar fechas siempre es muy peligroso porque normalmente no corresponde luego con la realidad, pero hablaba de la Atlántida, hablaba incluso de que era la cuna de la civilización y que precisamente se destruye por mal abuso o mal uso, en este caso, de la tecnología. Él decía que tenía una tecnología basada en los cristales de fuego, que es lo que les hacía obtener energía y bueno, pues eso es lo que causó la catástrofe y que la isla se hundiera. Pero fíjate que está hablando de una antigüedad de la que ya hablaba Platón y lo que posteriormente hablaban otros hombres, ¿no? De esos 12.000 años de antigüedad, del 10.000 antes de Cristo. Y él hablaba de muchísimos aspectos muy significativos. De hecho, uno que siempre me gustó un poco porque fue muy certero. Por entonces, en el año 1939, sabes que Amelia Earhart, que de hecho le hemos dedicado un cronovisor, ella desaparece en el Océano Pacífico junto con su copiloto Fred Noonan y siempre se especuló dónde estaría, qué pasó. Entonces, bueno, pues dijeron, como era casi una noticia a nivel nacional, le preguntaron, una de esas lecturas es, oye, ¿dónde está Amelia Earhart? Y él dijo que Amelia Earhart estaba viva en aquel momento cuando él hizo la lectura, que no había muerto en el accidente cuando se quedan sin combustible y que estaba viva en una isla, una especie de atolón muy cercano a la isla de Howland. Bueno, qué curioso que con el tiempo, y sabes que en el 2018 se hicieron un análisis de unos huesos encontrados en la isla de Nukumamoro, que está muy cerca precisamente de Howland, donde corresponden esos huesos a Amelia Earhart. Es decir, que él acertó que no muere en el accidente, que por desgracia, y digo por desgracia porque claro, sobrevivió de mala manera hasta que murió prácticamente de hambre, sobrevivió en este atolón porque nunca llegó a ser rescatada, sencillamente porque nunca se encontró sus restos hasta unos años después. Bueno, pues este tipo de predicciones a mí siempre me ha llamado la atención porque se van confirmando. Es verdad que en algunos casos, como cuando hablaba de la Cámara de los Archivos, no se ha encontrado todavía, pero en muchos casos sí. Entonces, bueno, yo entiendo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de predicciones porque cuando hemos visto que algunas se cumplen, en la Fundación Edgar Cayce, sabes que guardan un poco todo ese depósito de las lecturas, de las copias, están microfilmadas, están digitalizadas y poco a poco van saliendo nuevos datos que corroboran que él
sí que tenía como destellos espaciotemporales de cosas que iban a ocurrir en el futuro. Y muchos de ellos tienen que ver con el futuro, sin dar fechas en este caso, pero evidentemente, como tú bien decías, son bastante catastróficas. ¿Ocurrirán o no ocurrirán? No lo sabemos, pero él las dejó registradas y si quieres te contaré alguna de ellas para ponernos los pelos como escarpias. Venga, yo difícilmente puedo conseguirlo, ¿no? Con la manta de pelo que tengo encima de la cabeza no puedo llegar a sobrecogerme mucho, pero estoy convencido de que algunas nos sorprenderán. Antes de volver a escuchar un fragmento precisamente de ese cronovisor que hicimos con Javier Sierra, ilústranos un poco con un par de ellas o tres, quizás de las más dramáticas. Sí, a ver, hay un poco de todo. También es verdad, él dice en estas predicciones geológicas, estamos hablando de este profeta durmiente, de hecho lo llamaba las lecturas de la vida, era un poco el nombre genérico que recibía. Él dice que con el tiempo se va a descubrir cerca de la costa de Bimini una tierra que será la mítica Atlántida. O sea, él estaba convencido que antes o después iba a aflorar la Atlántida y por fin se iba a demostrar que era un continente real y que lo que él contaba era cierto. Pero también hablaba de un gran deshielo polar que iba a afectar a gran parte del territorio de Inglaterra, a gran parte de Japón, que se iba a hundir, y una inundación que también se produciría en Europa del Norte y que todo ocurriría de forma muy rápida. Pero claro, él decía algo muy significativo y era que estuviéramos muy atentos a las erupciones de ciertos volcanes como el Vesubio, por ejemplo, o el Monte Pelé en Martinica, porque eso era un poco como el detonante de movimientos sísmicos que iban a provocar luego un desencadenante geológico que iba a modificar un poco el mapa terrestre que actualmente existe en la Tierra. Hablaba de erupciones volcánicas en regiones tropicales, hablaba de la destrucción generalizada de ciudades como Los Ángeles, como San Francisco, como Manhattan, como la desaparición de Nueva York, siempre con grandes terremotos. En fin, en definitiva estaba hablando del Big One, del que se habla, ¿no? En un momento que antes o después va a ocurrir. Esto te lo dicen los geólogos. Lo que no se sabe es en qué momento puede ocurrir, pero dice que puede ocurrir. Y él comentaba incluso, ya posteriormente, cuando todo esto se produjera, una segunda venida de un nuevo Mesías que traería una nueva era de paz. En una de esas predicciones incluso dio una fecha, con lo cual, para tranquilizarnos todos, él experimentó un sueño en 1936 donde situaba esta visión que él tuvo en el año 2100 en Nebraska, que por entonces, fíjate que Nebraska está más o menos en el centro de Norteamérica, de Estados Unidos. Pues por entonces él lo encontró en la costa occidental de Estados Unidos y dice que se desplaza con una nave en forma de cigarro puro. Fíjate que es una predicción del año 1936. Él se desplaza en una nave de metal con forma de cigarro puro hasta que llega a una isla en la que ve que hay unos trabajadores que están retirando escombros para reconstruir una ciudad. Y cuando él pregunta qué ciudad es esa que está totalmente destruida, le dicen que es la antigua ciudad de Nueva York en la isla de Manhattan. En fin, todo esto son visiones que él tiene del futuro. No sabemos si se van a cumplir o no se van a cumplir, pero evidentemente coincide con otro tipo de profetas apocalípticos que anuncian prácticamente lo mismo. Bueno, el 2100, como decía Luis XV, después de mí, el diluvio. Atlántida, Poseidonia, se convierte en parte de su obsesión durante muchos años, y ahí sí tiene un acierto que es muy llamativo, y es que él hace una serie de manifestaciones sobre que en el año 68 se descubrirían las ruinas de la antigua Poseidonia en aguas del Mar Caribe. Da esa fecha, ¿no? Era un vidente de estos extraños que no tenía problemas en dar fechas, en arriesgarse, y en el año 68 un buceador del Museo de Ciencias de Miami llamado Manson Valentine descubre a solo 150 kilómetros de las costas de Florida, cerca de la isla de Bimini, lo que parece un muro, una formación que algunos piensan hoy que es artificial, otros creen que es geológica, de grandes monolitos en forma de ladrillos colocados como si fuera una gran calzada a unos metros de profundidad, y que para Edgar Cayce, para sus seguidores, fue la confirmación de que efectivamente él tenía esa capacidad visionaria, ¿no? Y uno de los más influyentes en nuestra percepción de la Atlántida, después de Platón, con permiso del gran filósofo, y de su Timeo, que es donde aparece por primera vez mencionado ese término, es desde luego Edgar Cayce. Hay también constancia en esos archivos de la Fundación Edgar Cayce de los interrogatorios a los que se sometía al vidente cuando entraba en ese trance y se le preguntaba por la edad
de la Esfinge, por la edad de las pirámides, por la cronología auténtica de esa cultura que él conecta arrastrándola varios milenios atrás en la línea cronológica de nuestro pasado. Y uno de esos diálogos con Edgar Cayce semidormido y con alguien cercano a él interrogándole, lo hemos reconstruido para este cronovisor. ¿En qué fechas se comenzó y se terminó la construcción de la Gran Pirámide? La construcción duró 100 años, en la época del rey Ararat, bajo la dirección de Hermes y Ra. ¿Cuáles son las fechas de este periodo? Del 10.490 al 10.390, antes de la venida del príncipe de la paz a Egipto. ¿Cómo se construyó la Gran Pirámide de Gizeh? Usando las fuerzas de la naturaleza por las cuales el hierro flota. De la misma manera, la piedra flota en el aire. ¿Puede ser más específico? Las fuerzas universales se usaron para colocar y ajustar las piedras. Jesús, escuchábamos de nuevo a Javier Sierra hablando y una lectura, ¿no?, de algunas de esas interpretaciones que él hacía de forma onírica. Y quizás uno de los aspectos donde yo he de reconocer, porque es el que más conozco, el que más he estudiado, y donde también Edgar Cayce más ha fallado, es todo aquello relacionado con el mundo antiguo, con Egipto, y el problema, ¿no?, de dar esas fechas. El año 1998, ¿no?, decían que era la fecha en la que iba a aparecer lo que él llamaba The Hall of Records, la sala de los archivos, bajo los pies de la Esfinge, una biblioteca con un enorme conocimiento en volúmenes, en rollos de papiro, de la historia de la Atlántida, etcétera. Cuando se inundó la Esfinge hace una década o así, Hawass dio permiso a la Fundación Edgar Cayce para explorar el subsuelo de la Esfinge, y si a cambio hacían todo lo posible para quitar el agua de ahí, y se hizo, y no apareció absolutamente nada, y fue una investigación que llevó a cabo la Fundación Edgar Cayce. Ellos fueron también los que pagaron por primera vez las analíticas de carbono 14 en la década de 1990 para intentar demostrar, ¿no?, que las pirámides eran mucho más antiguas, tal y como había predicho y tal y como había anunciado Edgar Cayce. Y las dataciones que salieron de los elementos orgánicos utilizados en la argamasa para unir bloques, o las maderas que se habían utilizado en algunas de las pirámides de Memphis, daban fechas pues que nada tenían que ver con lo propuesto por Cayce, ¿no? Y todo lo contrario, daban fechas relacionadas con la cuarta dinastía, hacia el 2500, 2600 antes de Cristo. Hay que reconocer, y esto hay que decirlo también, ¿no?, que la Fundación dijo, bueno, pues quizás Edgar Cayce se equivocó en este dato, pero eso no impide, ¿no?, que el conocimiento que se quiera transmitir con su filosofía pues sea real, ¿no? Y yo me quedo con eso, ¿no? Por la idea de la honestidad, en definitiva, de esta persona, que lo hemos dicho, ¿no? Yo creo que, como todos, ¿no?, y tú y yo hemos conocido muy bien a Paloma Navarrete, por ejemplo, ¿no?, una sensitiva que se hizo célebre en la televisión por los programas de Cuarto Milenio. Yo trabajé con ella y he de decir que era absolutamente real y honesto todo lo que decía y todo lo que se hacía, ¿no? Y ella veía donde nadie más veía, y yo no lo puedo explicar. Seguramente Edgar Cayce tenía también esta virtud, este don, ¿no?, de poder ver donde alguien no veía, que a veces se equivocaba, que a veces se dejaba influir por otras cosas y tal, pues seguramente, ¿no? Pero hay un pozo de verdad, un pozo de certidumbre, que es lo que a mí me llama la atención de esta figura, ¿no? Y lo veo, como decíamos antes, Jesús, yo creo, con sus errores y tal, que era una persona honesta. Sí, yo también estoy totalmente convencido. Yo creo que era un hombre que sabía que tenía ese don, además desde muy pequeñito. De hecho, a los 13 años ya percibe una visión de una entidad. Fíjate, él
definía estas entidades, no decía de dónde procedía, no se decía si eran de tal planeta o de una dimensión paralela, solamente hablaba de entidades, y él era un canalizador, fíjate, más que un clarividente, era un canalizador de estas entidades, y a través de su voz pues daba este tipo de recetas o de terapias o de mensajes. Y a los 13 años esa entidad angélica le pregunta: ¿qué es lo que quieres en la vida? Y Case, sin dudarlo, contestó que quería aliviar el dolor del mundo. Y dicho y hecho. Entonces yo creo que esa es la faceta con la que nos tenemos que quedar, porque todas sus predicciones del pasado, del futuro, pues bueno, ahí están. Ya sabes que ahora se habla de líneas temporales, es decir, tú puedes tener una predicción, puedes tener ahora una visión de un futuro, pero tú no sabes exactamente esa línea temporal, que puede cambiar por muchas circunstancias, ¿no? Tanto en tu vida como en la vida de la humanidad, y por lo tanto la fecha que tú das no se va a cumplir. Pero en los hechos sí se van a cumplir antes o después. Entonces, esa especie de ikigai, como diría un japonés, ese propósito de vida lo tenía ya muy claro desde el principio. Él quería ayudar a la gente y efectivamente ayudó a muchísima gente, y esa es la parte muy positiva que nos tenemos que quedar con Edgar Cayce. Durante su vida él vaticinó muchísimas cosas y de hecho algunas acertó, ¿no? Él vaticinó, por ejemplo, que Estados Unidos entraría en guerra en 1941 y efectivamente entró, y también dijo que en 1945 sería el año de la victoria aliada, y acertó. Qué curioso que justo este año, en 1945, pues es cuando ocurre su defunción. De hecho, hay una cosa muy llamativa, porque claro, incluso sabía cuándo iba a morir, evidentemente, como todo buen vidente, ¿no? Sabe también la fecha de su muerte, y él dijo que sería sanado un viernes 5 de enero. Él muere el 3 de enero de un edema pulmonar y es enterrado 2 días después. Es decir, que para él un poco la sanación es cuando él entra en ese mundo espiritual, porque él creía, evidentemente, en la reencarnación, él creía que existía vida después de la vida. Y él pone muy de moda distintos conceptos en aquella época que eran muy desconocidos y que ahora pues son de uso común dentro del mundo esotérico, que eran los registros acásicos. Él decía que accedía a esos registros acásicos, que como sabes es una especie de biblioteca universal, virtual, donde está todo nuestro pasado, presente y futuro, y que él tenía ese acceso a esos registros acásicos y por eso tenía esas visiones, esos flashes, tanto del pasado de la humanidad como del futuro de la humanidad. En fin, por muchas circunstancias, yo sí que me quedo efectivamente con todas esas 14.000 lecturas psíquicas, la mayoría que tenía que ver con la sanación, y es verdad que generó muchísimas terapias alternativas. Por eso te decía que este está considerado como el padre de la sanación espiritual, porque se dio cuenta que este no era el clásico curandero, ¿no? Que te daba unas hierbas y tú las probaras, ¿no? Siempre había una serie de médicos oficiales que estaban a su alrededor y que aplicaban las terapias o los diagnósticos que él veía desde un punto de vista totalmente, vamos a llamarle, sobrenatural, porque él siempre estaba tumbado en su cama. Ya te digo. Luego él tenía que beber leche, tenía que comer unas galletas porque quedaba exhausto después de una lectura psíquica. Y luego también él lo reconocía, no recordaba absolutamente nada. Todo era porque había un amanuense que transcribía los mensajes que él decía en voz alta. Bueno, pues todo eso, conociendo un poco su trayectoria, él no murió, por supuesto, rico, todo lo contrario, pero siempre muy agradecido por el resto de la sociedad, porque sí es verdad que hubo más de 20.000 sanaciones, todo eso repercute en el haber, en su karma, cuando él dejó este mundo. Y por eso, a día de hoy, fíjate que ya estamos en el siglo XXI, y la cantidad de veces que volveremos a recordar, Edgar Cayce está considerado como una figura honrada, como una figura honorable, como una figura altruista, que se equivocó en ciertas predicciones, sí. ¿Y qué? Cuando el haber es muchísimo mayor que el debe. Con lo que yo me quedo es que la figura del ser humano no es ni blanco ni negro, ni arriba ni abajo. Hay que contextualizarlo todo, todo tiene sus peros, todo tiene sus elementos a favor y en contra, pero bueno, yo creo que viendo así en líneas generales la figura de Edgar Cayce, como tú decías, ¿no? Con sus aciertos y sus errores, ¿no? Sobre todo, pues yo tendría quizás más razones, ¿no? Para criticarlo, ¿no? Por esos errores relacionados con el Antiguo Egipto. Yo, sinceramente, con la mano en el corazón, yo no creo nada en cosas de la Atlántida ni esto, pero bueno, él decía que sí. Yo lo respeto, ¿no? Lo respeto y es así como hay que tratarlo, ¿no? Pero me quedo más con esa función altruista que ayudó a miles de personas, no sanando, recordemos, ¿no? Ayudando a los médicos para que pudieran curar a esas personas. Esta es un poco la figura de Edgar Cayce. Lo decíamos antes, nacido en 1877 y fallecido en 1945.
el protagonista de nuevo de este cronovisor. Hace 8 años con Javier Sierra hicimos una pequeña introducción en el programa 418 y ahora pues lo retomamos para hablar más aspectos de la vida de este singular visionario y profeta estadounidense. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues nada, hemos hecho un poquito más de historia, ha sido un placer como siempre y nos vemos la próxima semana. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.